Existe un instante muy específico, casi imperceptible, que revela más sobre la psicología humana que grandes discursos morales. Ocurre justo después de una acción correcta. La persona ayuda a alguien, actúa con honestidad, hace lo que considera correcto y durante unos segundos siente una estabilidad interna. Pero esa estabilidad no dura. Casi de inmediato surge un segundo movimiento, automático, silencioso y aprendido. La expectativa de reacción. Una mirada, una palabra, un mensaje, una señal mínima de que eso fue visto. Cuando esa señal no llega, algo en el interior empieza a moverse. Antes de continuar, por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad o estado estás viendo este documental. Esto ayuda mucho a que el canal siga creciendo. No se trata de vanidad en el sentido vulgar. La mayoría de las veces no es deseo de estatus ni de superioridad. Es una sensación de suspensión, como si la acción aún no estuviera completa, como si faltara un sello externo que confirmara que eso tuvo valor. La mente entra en espera, y esa espera tiene un peso emocional real. Este patrón aparece en gestos pequeños y grandes, una amabilidad cotidiana que no recibe respuesta, un trabajo bien hecho que pasa desapercibido, una actitud ética que no genera ningún retorno. En todos estos casos, la persona no sufre por haber hecho el bien. Sufre porque el bien no fue reconocido. El sufrimiento no está en la acción, sino en la ausencia de espejo. Aquí es donde empieza la trampa, y empieza temprano. Desde la infancia, el cerebro aprende que los comportamientos correctos van seguidos de señales externas de aprobación. Sonrisas, elogios, atención, aceptación. Con el tiempo, el sistema interno deja de registrar la acción como suficiente por sí misma. Empieza a tratar el reconocimiento como parte del proceso. Hacer lo correcto se convierte solo en la primera mitad del circuito. La segunda mitad depende del otro. El problema es que ese segundo paso no está bajo control. Es inestable, impredecible y está sujeto al estado de ánimo, la distracción, la envidia, el cansancio, la conveniencia y hasta la indiferencia. Aún así, la mente sigue esperando. Cuando el reconocimiento no llega, surge una sensación difusa que muchos confunden con injusticia, pero que en la práctica es otra cosa. Es la incomodidad de no haber recibido la confirmación externa de valor. Esa incomodidad rara vez se nombra correctamente. La persona dice que se sintió molesta, dice que se sintió ignorada, dice que el mundo no valora a quien hace lo correcto, pero en un nivel más profundo, lo que ocurrió fue una ruptura de expectativa emocional. La mente esperaba un retorno simbólico que no sucedió. Con el tiempo, este mecanismo empieza a moldear el comportamiento. La persona no se da cuenta, pero comienza a ajustar sus acciones según la probabilidad de reconocimiento. Algunas actitudes dejan de hacerse porque nadie les presta atención. Otras empiezan a hacerse de forma más visible, más comunicable, más exhibible. La intención original aún parece correcta, pero algo ya cambió por dentro. La acción empieza a cargar una condición silenciosa. Esa condición rara vez se formula en palabras, pero existe. Esto tiene que valer algo. Y en ese punto, valer ya no significa solo ser correcto. Significa generar retorno emocional. Cuando eso no ocurre, la mente registra pérdida, no neutralidad. El silencio ajeno pasa a interpretarse como rechazo, desvalorización o ingratitud, incluso cuando no hay ningún ataque. Este es el inicio de la dependencia. No una dependencia explícita o asumida, sino una dependencia funcional. La persona aún se ve a sí misma como alguien que hace el bien, pero empieza a sufrir cada vez que el bien no produce eco. El problema no es el deseo de ser visto. El problema es la incapacidad de sostener la propia acción sin audiencia. Y es precisamente este punto el que debe entenderse con precisión, porque todo lo que viene después, el resentimiento, la amargura, la renuncia moral, el cinismo, nace aquí, en ese instante aparentemente pequeño en el que se hizo el bien. El mundo quedó en silencio y la mente no supo qué hacer con eso.
Uno de los errores más persistentes cuando se habla de validación externa es la confusión entre reconocimiento y respeto. Parecen similares en la superficie, pero operan en niveles completamente distintos. El respeto es funcional, sirve para organizar relaciones, distribuir confianza, definir responsabilidades y reconocer competencia. El reconocimiento, en el sentido emocional, es otra cosa. No organiza el mundo externo, regula el estado interno de quien lo recibe. El problema comienza cuando la mente mezcla estas dos capas. La persona dice que quiere respeto, pero reacciona emocionalmente como quien necesita aprobación. Cuando el respeto funcional existe, pero no viene acompañado de elogio, atención o demostración explícita, surge frustración. Eso revela que lo que se buscaba no era solo reconocimiento de capacidad o rectitud, sino confirmación emocional. El respeto verdadero no exige reacción constante. Un profesional puede ser respetado sin ser elogiado todos los días. Un individuo puede ser considerado íntegro sin que eso se verbalice en cada acción correcta. La validación emocional, en cambio, exige señales continuas. Necesita ser alimentada. Cuando no recibe estímulo, entra en abstinencia. Este punto es difícil de aceptar porque casi nadie quiere admitir que depende emocionalmente de la reacción externa. La narrativa interna suele ser más elegante. No es elogio, es reconocimiento justo. No quiero aplausos, solo valoración. No busco aprobación, solo no quiero ser invisible. Estas frases suenan razonables, pero esconden una fragilidad específica, la incapacidad de sostener el propio valor en ausencia de respuesta externa. La diferencia práctica aparece en el silencio. Cuando alguien recibe respeto funcional, el silencio no molesta. La persona sigue haciendo lo que hace porque eso tiene sentido en sí mismo. Cuando alguien depende de validación emocional, el silencio pesa, se interpreta, incomoda, exige explicación. La mente empieza a llenar el vacío con suposiciones negativas. Otro punto crucial es que el respeto puede coexistir con desacuerdo, crítica o neutralidad. La validación emocional, no. Exige concordancia afectiva. Necesita señales positivas claras. Por eso, quien depende de validación tiende a evitar decisiones correctas que puedan generar fricción, incluso cuando son necesarias. La persona empieza a negociar principios para preservar aprobación. Este es el momento en que la rectitud empieza a condicionarse. La pregunta interna deja de ser solo si esto es correcto y pasa a incluir cómo va a ser recibido. A veces de forma sutil, casi imperceptible. El tono cambia, la elección cambia, el coraje disminuye. No porque la persona se haya vuelto deshonesta, sino porque pasó a depender emocionalmente del efecto social de su propia acción. También existe un error cognitivo común: creer que la ausencia de reconocimiento equivale a negación de valor. Eso no es cierto. Muchas acciones correctas no generan reacción alguna porque no llaman la atención, porque se esperan, porque no sirven a ninguna narrativa visible. El mundo no reacciona a la mayoría de las cosas que funcionan. Reacciona a lo que se rompe, a lo que escandaliza, a lo que se destaca. Cuando alguien interpreta el silencio como desvalorización, transfiere al entorno una responsabilidad que es interna, la responsabilidad de sostener el sentido de la propia acción. A partir de ahí, cada gesto empieza a cargar una exigencia implícita, no una exigencia declarada, sino una expectativa emocional que cuando se frustra, genera desgaste. Esta confusión entre reconocimiento y respeto es peligrosa porque legitima la dependencia. La persona pasa a creer que necesita reacción externa para que la acción esté completa. Eso crea una vulnerabilidad estructural. Siempre que el entorno no responde como se esperaba, la integridad interna sufre un impacto. El punto central aquí no es negar el valor del respeto, ni fingir que el reconocimiento no existe. Es entender que el respeto es consecuencia funcional, no combustible emocional. Cuando alguien convierte el reconocimiento en combustible, empieza a actuar no solo en función de lo que es correcto, sino en función del retorno psicológico que espera recibir. Y eso altera silenciosamente toda la arquitectura de las decisiones siguientes.
Para entender por qué el reconocimiento se transforma en una trampa emocional, es necesario observar lo que ocurre incluso antes de cualquier pensamiento consciente. La dependencia del aplauso no empieza como idea, empieza como circuito. Un circuito simple, eficiente y profundamente humano. Cuando alguien actúa de una manera que imagina socialmente valorada, el cerebro entra en un estado de anticipación. Esa anticipación no depende de la reacción real del entorno. Ocurre antes. Es una proyección. La mente simula la respuesta que espera recibir. Ese momento ya genera estímulo interno. La acción correcta pasa a ir acompañada de expectativa emocional. Si la respuesta externa llega, ocurre un pico, un alivio breve, una sensación de confirmación. El cuerpo se relaja durante unos instantes, pero el efecto es corto. El sistema nervioso no está hecho para permanecer en el pico. Regresa rápidamente al nivel basal y al regresar deja una marca, el recuerdo de que esa sensación fue agradable, pero pasajera. Cuando la respuesta externa no llega, lo que ocurre es más interesante. No hay solo ausencia de recompensa, hay frustración de expectativa. El cerebro preparó al cuerpo para un retorno que no ocurrió. Eso genera tensión, y la tensión no es neutra, se registra como error. Algo falló. Incluso cuando la acción fue correcta, el sistema registra pérdida. Este detalle es fundamental. El cerebro no diferencia, en este punto, la pérdida social simbólica de una pérdida concreta. El silencio del otro se procesa como señal negativa porque rompe una previsión interna. No es racional, es mecánico. Con el tiempo, este mecanismo enseña una lección implícita. Las acciones que no generan reacción son emocionalmente costosas. A partir de ahí, el comportamiento empieza a ajustarse. El cerebro aprende a preferir acciones con mayor probabilidad de retorno visible, no por maldad, sino por economía. Busca reducir frustración futura. Eso explica por qué las personas que dependen del reconocimiento tienden a exagerar, señalar, comentar, registrar, contar y reforzar sus propias acciones. No es exhibicionismo consciente, es un intento de garantizar que el circuito se cierre. Otro punto importante es la tolerancia. Cuantas más veces el cerebro recibe aprobación como regulador emocional, menos efecto produce cada episodio. El elogio que antes bastaba deja de bastar. La persona necesita más intensidad, más frecuencia o más público. El patrón es idéntico al de cualquier estímulo repetido que se convierte en referencia emocional. La mente no se satisface, exige escalada. Esto genera una paradoja cruel. Cuanto más la persona busca reconocimiento para sentirse estable, más inestable se vuelve. Cada acción correcta que no recibe retorno empieza a doler más que antes. La ausencia de reacción, que podría ser neutra, pasa a interpretarse como señal de rechazo, desprecio o invisibilidad. Este mecanismo también explica por qué la crítica suele doler menos que el silencio en personas dependientes de validación. La crítica sigue siendo reacción. Confirma existencia social. El silencio no. El silencio deja a la mente sin datos, y la mente, cuando no recibe datos externos, tiende a llenarlos con hipótesis negativas. El error intuitivo aquí es creer que este proceso es una elección consciente. No lo es. Se instala por repetición. La persona no decide depender del aplauso. Aprende. Aprende porque el entorno social refuerza este circuito desde temprano. Aprende porque el cerebro es eficiente al asociar acción con retorno emocional. El problema no es biológico. El problema aparece cuando este circuito empieza a gobernar decisiones morales. Cuando la pregunta «¿esto es correcto?» empieza a disputar espacio con la pregunta «¿esto va a generar retorno?». En ese punto, la neurología de la aprobación deja de ser solo un fenómeno interno y pasa a convertirse en un factor de distorsión ética. A partir de aquí, la acción correcta ya no nace libre, nace condicionada. Y esa condición, aunque silenciosa, empieza a cobrar su precio en forma de ansiedad, frustración y alteración gradual del carácter, incluso cuando la persona sigue creyendo que solo está buscando un reconocimiento justo. Existe un punto preciso en el que una acción deja de ser simplemente correcta y pasa a ser representada.
Ese punto no es visible externamente. Para quien observa desde fuera, el comportamiento puede parecer idéntico. La diferencia ocurre por dentro, en la intención silenciosa que acompaña al gesto. Al inicio, la persona actúa porque eso corresponde a un valor interno. La decisión es relativamente simple. Esto es lo que debe hacerse. Con el tiempo, a medida que el reconocimiento empieza a ocupar el papel de regulador emocional, la acción pasa a cargar un segundo objetivo, muchas veces no admitido: ser percibida. El gesto sigue siendo correcto, pero deja de ser suficiente por sí mismo. La performance no surge como una mentira explícita, surge como ajuste. Cambian pequeños detalles, la acción se vuelve más visible, el momento elegido pasa a ser aquel en el que hay testigos, el tono se vuelve ligeramente más narrable, la persona empieza a pensar, aunque de forma vaga, en cómo eso será interpretado. No se trata de falsedad deliberada, se trata de adaptación al circuito de retorno emocional. En esta etapa, el bien deja de ser un fin y pasa a ser un medio. Medio para la estabilidad emocional, medio para la pertenencia, medio para el mantenimiento de una imagen. La acción aún puede generar un beneficio real para otros, pero internamente se transforma en un contrato no escrito, pero sentido. Yo hago, ustedes reconocen. Cuando ese reconocimiento no ocurre, surge la sensación de ruptura del acuerdo. El problema de la performance moral es que crea una dependencia estructural. La persona ya no sabe actuar sin imaginar reacción. Incluso cuando nadie está mirando, existe un público imaginario que está siendo considerado. La mente empieza a simular cómo eso sería contado, explicado, relatado o percibido. La acción deja de ser silenciosa por dentro. Con el tiempo, esto altera la relación de la persona con su propio esfuerzo. El cansancio aumenta, no porque hacer el bien sea pesado, sino porque sostener expectativa emocional consume energía. Cada acción pasa a cargar una tensión adicional. Valdrá la pena. Y valer la pena aquí ya no significa solo producir un resultado correcto, sino generar un retorno emocional suficiente para justificar el esfuerzo. Cuando ese retorno no llega, la frustración no se manifiesta solo como decepción. Empieza a transformarse en juicio sobre el mundo. La persona concluye que los demás son ingratos, que la sociedad no valora a quien hace lo correcto, que actuar correctamente es inútil. Estas conclusiones parecen morales, pero son emocionales. Nacen de la ruptura de expectativa, no del análisis de la acción en sí. Otro efecto de la performance es la distorsión de la elección. La persona empieza a evitar acciones correctas que no son visibles o reconocibles. Ciertos tipos de bien, por no generar reacción clara, dejan de ser atractivos. Otros, más espectaculares o socialmente valorados, pasan a ser preferidos. La jerarquía de las acciones morales empieza a definirse por el retorno simbólico, no por la necesidad real. Este es un punto delicado porque externamente la persona aún puede parecer ejemplar. Ayuda, participa, se involucra, habla de valores, pero internamente algo se desplazó. El eje de la decisión salió del valor y fue hacia la reacción. Eso fragiliza la rectitud porque la vuelve dependiente de factores fuera de control. Cuando el bien se convierte en performance, pierde una característica esencial: la libertad. La persona ya no actúa porque elige actuar, sino porque necesita el efecto que la acción produce sobre su identidad emocional. El gesto correcto pasa a usarse como instrumento de regulación interna, y todo instrumento que regula el estado emocional crea dependencia. Este proceso es silencioso y progresivo. No hay un momento claro de ruptura. No hay un punto en el que la persona diga: ahora voy a actuar para ser visto. Lo que existe es una serie de pequeñas concesiones internas, casi imperceptibles, que acumulan efecto. Cuando el reconocimiento falla, el resentimiento crece. Cuando el reconocimiento llega, el alivio es breve, y la acción, que debería ser fuente de estabilidad, se transforma en otra variable inestable en la vida emocional. Es en este escenario donde la virtud empieza a perder su fuerza interna, no porque haya dejado de existir, sino porque fue instrumentalizada. Y todo aquello que se instrumentaliza para regular la emoción acaba, tarde o temprano,
cobrando un precio más alto del que entrega. Cuando la virtud pasa a depender del retorno emocional, algo fundamental se altera en su estructura interna. La acción correcta deja de fortalecer el carácter y pasa a consumir energía psíquica. Esto ocurre porque el centro de gravedad de la decisión se desplaza. En lugar de que la persona actúe y con ello consolide un patrón interno estable, actúa y queda esperando confirmación. La acción no cierra el proceso, abre una espera. Esa espera es el punto exacto donde la virtud empieza a corromperse por dentro, aunque siga intacta por fuera. El individuo no lo percibe de inmediato, sigue haciendo lo que considera correcto, pero cada gesto viene acompañado de una pregunta silenciosa. Esto fue visto. Esa pregunta no es neutra, crea tensión. Y toda acción repetida bajo tensión acaba asociándose al desgaste. Con el tiempo la persona empieza a sentir cansancio moral, no el cansancio natural de quien se esfuerza, sino un cansancio específico, difícil de nombrar. Es el cansancio de quien siente que siempre está dando más de lo que recibe. Esa sensación parece justa a primera vista, pero esconde una inversión peligrosa. La persona empieza a tratar su propia virtud como crédito acumulado, algo que debería rendir retorno. En ese punto surge el resentimiento. El resentimiento no aparece como odio abierto, sino como irritación silenciosa, pequeños comentarios internos, comparaciones, juicios. La mente empieza a registrar el comportamiento ajeno como falla moral, porque no correspondió a la expectativa de reconocimiento. La virtud que debería acercar empieza a separar. Este proceso es especialmente destructivo porque altera la motivación sin alterar el discurso. La persona sigue viéndose como ética, correcta, justa, pero la fuente de esa identidad ya no es el compromiso interno con lo que es correcto, es la expectativa de que el mundo confirme esa identidad. Cuando esa confirmación no llega, la identidad se tambalea. Otro efecto de la corrupción silenciosa es la negociación interna. La persona empieza a calcular, no de forma explícita, sino funcionalmente. ¿Vale la pena actuar así otra vez? Compensa. Estas preguntas no surgen porque la acción sea incorrecta o inútil, sino porque no produjo retorno emocional suficiente la última vez. La mente aprende rápido, asocia esfuerzo con frustración y trata de evitar la repetición. A partir de ahí, la virtud deja de ser estable, se vuelve intermitente. Aparece cuando hay posibilidad de retorno y desaparece cuando el riesgo de invisibilidad es alto. La persona puede no percibir este patrón conscientemente, pero se manifiesta en las elecciones. Ciertas actitudes se postergan, otras se realizan con menos empeño, otras se abandonan con justificaciones aparentemente racionales. Lo más peligroso en esta etapa es que la persona empieza a reinterpretar sus propios valores para aliviar la incomodidad. Lo que antes era obligación moral se convierte en ingenuidad. Lo que antes era firmeza se convierte en rigidez. Lo que antes era servicio se convierte en explotación. Estas reinterpretaciones no surgen de reflexión profunda, sino de la necesidad de justificar el alejamiento de acciones que no traen retorno emocional. La virtud pasa entonces por un proceso de erosión interna, no porque el individuo haya decidido abandonarla, sino porque dejó de cumplir la función emocional que pasó a ejercer. Cuando una acción correcta no entrega el alivio esperado, la mente concluye que no vale el costo. Esta conclusión es práctica, no filosófica. En ese punto, la persona corre un riesgo adicional: empezar a usar su propia virtud como instrumento de acusación, contra los otros y contra el mundo. El pensamiento se organiza en términos de deuda moral. Yo hago lo correcto, ustedes no reconocen. Yo sostengo valores, ustedes no valoran. Este tipo de pensamiento parece moralmente elevado, pero nace de la frustración emocional, no de la rectitud. El resultado final es paradójico. Cuanto más la persona intenta usar la virtud para sentirse mejor consigo misma, a través del reconocimiento externo, menos paz encuentra. La virtud deja de ser una fuente de estabilidad y se convierte en otra variable inestable, sometida al humor ajeno. Y aquello que debería fortalecer el carácter empieza a desgastarlo lentamente,
hasta que actuar correctamente empieza a parecer una carga y ya no una elección libre. Existe un cambio sutil, pero decisivo, que ocurre cuando la virtud ya fue capturada parcialmente por la expectativa de reconocimiento. Ese cambio aparece en forma de una frase interna aparentemente inocente. Yo merecía. No se dice en voz alta. A veces ni siquiera llega a formularse con claridad, pero orienta el estado emocional después de la acción. El yo merecía no surge de la nada. Nace cuando una acción que se sintió correcta no recibió el retorno emocional esperado. La mente intenta resolver la tensión creada por la frustración de expectativa. Para hacerlo, construye una narrativa de derecho. Si hice algo bueno, merezco algo a cambio. Ese intercambio puede no ser material. Puede ser atención, gratitud, consideración, reconocimiento simbólico. El contenido cambia, pero la estructura es la misma. La acción genera crédito, el otro adquiere deuda. Este es un punto crítico porque transforma una elección voluntaria en una exigencia implícita. La persona todavía se dice libre, pero ya no actúa sin condicionar internamente el resultado. Incluso cuando afirma que no espera nada, el cuerpo reacciona como si esperara. Cuando no recibe, aparece irritación. Cuando recibe menos de lo que imaginaba, aparece decepción. Cuando no recibe nada, aparece amargura. El yo merecía altera la percepción del pasado. La acción, que podría recordarse como algo correcto hecho por convicción, empieza a reinterpretarse como esfuerzo desperdiciado. La memoria cambia de tono. En vez de estabilidad, produce sensación de pérdida. La persona empieza a preguntarse por qué sigue actuando de esa manera si no hay retorno proporcional. Este tipo de pensamiento no suele aparecer de forma directa. Se manifiesta en comentarios internos más aceptables. La gente no valora, nadie reconoce, solo yo lo hago, siempre me toca a mí. Estas frases funcionan como válvulas de escape para la frustración, pero refuerzan la lógica de la deuda. El mundo empieza a verse como deudor. Cuando esta lógica se instala, la relación con los demás se contamina. Incluso sin palabras, hay exigencia en la mirada, en el tono, en el silencio. La persona puede volverse más fría, más distante o más irónica. No porque haya dejado de importar, sino porque siente que ya dio demasiado sin retorno. El yo merecía transforma el servicio en sacrificio mal pagado. Otro efecto importante es la autopercepción. La persona empieza a verse como alguien constantemente explotado. Eso refuerza una identidad de víctima moral. Esa identidad parece noble a primera vista, pero es corrosiva. Justifica retraimiento, dureza y hasta abandono de principios bajo el argumento de autopreservación. Al fin y al cabo, nadie quiere seguir pagando un precio emocional que siente que no se reconoce. En esta etapa, la virtud deja de ser una elección renovada y pasa a recordarse como una inversión frustrada. La mente empieza a hacer cuentas retrospectivas. ¿Cuántas veces ayudó? ¿Cuántas veces fue correcta? ¿Cuántas veces no recibió nada a cambio? Este tipo de contabilidad no fortalece el carácter, alimenta resentimiento. Lo más problemático es que el yo merecía desplaza la atención de lo que está bajo control hacia lo que no lo está. La persona empieza a vigilar reacciones ajenas en vez de vigilar su propia integridad. La energía mental se va hacia afuera. Cada gesto del otro se evalúa como pago suficiente o insuficiente. La paz interna pasa a depender de factores externos. Con el tiempo, esta trampa genera dos caminos igualmente problemáticos. Uno es el endurecimiento. La persona sigue haciendo lo correcto, pero sin calidez, sin generosidad, sin apertura. El otro es la renuncia silenciosa. La persona reduce sus acciones correctas, se protege, se cierra y racionaliza ese cambio como madurez o realismo. En ambos casos, la libertad original se pierde. El yo merecía convierte la virtud en moneda y la relación con el mundo en una negociación emocional constante. Y toda negociación emocional constante produce desgaste, vigilancia y conflicto interno. La acción correcta deja de ser simple. Empieza a cargar el peso de una expectativa que, casi siempre, el mundo no va a satisfacer.
Después de que se instala la lógica del yo merecía, la mente empieza a operar bajo una condición permanente que rara vez se percibe con claridad: la presencia de un tribunal invisible. Ese tribunal no tiene rostro definido ni reglas estables. Está formado por expectativas difusas, voces imaginadas, reacciones anticipadas. Aún así, ejerce un poder real sobre el comportamiento. La persona empieza a actuar como si estuviera siendo evaluada todo el tiempo, no por alguien específico, sino por un público implícito. Ese público puede estar compuesto por colegas, familiares, seguidores, pares morales o simplemente los otros. Lo importante no es quién juzga, sino el hecho de que se espera el juicio. La acción ya nace acompañada de un cálculo silencioso. ¿Cómo se va a interpretar esto? Este estado mental consume energía. Incluso antes de actuar, la persona simula escenarios. Si hago esto, van a pensar tal cosa. Si no lo hago, van a pensar otra. Si lo hago de este modo, tal vez reconozcan. Si lo hago de aquel, tal vez critiquen. La mente entra en un ciclo continuo de anticipación y corrección. No hay descanso porque el tribunal nunca se cierra. Siempre habrá una próxima audiencia imaginaria. Lo más insidioso de este proceso es que crea una sensación de responsabilidad por reacciones ajenas. La persona empieza a sentirse culpable cuando no agrada, o ansiosa cuando no logra prever cómo será vista. Eso genera una inversión peligrosa. En vez de responder solo por sus propios actos, el individuo empieza a sentirse responsable por los sentimientos, opiniones y juicios de los demás. Este tribunal invisible también distorsiona la memoria. La persona empieza a revisar acciones pasadas bajo la mirada de ese público imaginado. Se pregunta si hizo bien, si habló de más, si fue mal interpretada. Pequeños episodios se reexaminan una y otra vez, no para aprender, sino para intentar prever y controlar el juicio. Ese tipo de rumiación no genera claridad, genera desgaste. Otro efecto es la pérdida de espontaneidad moral. La acción correcta deja de ser directa, pasa a estar ensayada. Incluso cuando el resultado final es adecuado, el camino hasta llegar fue atravesado por tensión, autocensura y ajuste constante. La persona ya no actúa con ligereza, actúa bajo vigilancia interna. Con el tiempo, este estado produce un tipo específico de ansiedad. No es miedo inmediato ni preocupación objetiva. Es una ansiedad difusa, permanente, ligada a la imagen. La persona siente que necesita explicarse más, justificar decisiones, dejar claro que tuvo buenas intenciones. El silencio se vuelve incómodo porque puede interpretarse. La neutralidad de los demás se lee como desaprobación. Este tribunal no castiga solo acciones incorrectas, castiga acciones silenciosas. Castiga decisiones que no producen narrativa. Castiga elecciones que no se pueden defender fácilmente en público. Como resultado, la persona empieza a favorecer lo explicable por encima de lo simplemente correcto. La moral empieza a moldearse por la comunicabilidad. El error aquí es creer que este estado es señal de conciencia elevada o de responsabilidad social. No lo es. Es vigilancia excesiva orientada hacia afuera. Una forma de dependencia sofisticada, pero aún dependencia. El individuo ya no actúa solo de acuerdo con valores, sino de acuerdo con la capacidad de sostener su imagen ante un jurado imaginario. Mientras opera este tribunal invisible, la persona no es plenamente libre. Cada decisión carga el peso de posibles reacciones futuras. Cada gesto va acompañado de un eco anticipado. Y cuanto más la mente intenta agradar a ese público indefinido, más inestable se vuelve, porque el tribunal no tiene criterios fijos. Lo que agrada hoy puede condenar mañana. En este punto, la vida moral empieza a volverse exhaustiva, no porque hacer lo correcto sea pesado, sino porque hacer lo correcto bajo juicio constante exige vigilancia continua. La energía que debería sostener integridad se desvía hacia gestión de imagen. Y esa gestión nunca se completa, porque el tribunal invisible no se disuelve por sí solo. Cuando Marco Aurelio habla de esclavitud, no está pensando solo en cadenas físicas o dominación política. Está describiendo un estado interno mucho más común y mucho más difícil de percibir, la condición de quien depende de aquello que no controla
para mantener equilibrio emocional. En ese sentido, la validación externa es una de las formas más sofisticadas de cautiverio psicológico. La lógica es simple pero brutal. Todo aquello que no depende exclusivamente de ti no puede ser base de tu estabilidad. Las opiniones cambian, los estados de ánimo oscilan, las personas se distraen, los grupos se reorganizan, la reputación sube y baja por motivos que no tienen nada que ver con el mérito. Cuando alguien condiciona su tranquilidad a esas variables, entrega su estado interno a fuerzas externas, volátiles e impredecibles. Para Marco Aurelio, eso es esclavitud porque elimina autonomía. El individuo ya no decide cómo se siente basándose en lo que hace, sino en lo que otros piensan sobre lo que hizo. La acción deja de ser suficiente. Necesita ser confirmada. Y quien necesita confirmación no es libre. Este punto es especialmente importante porque el reconocimiento externo suele disfrazarse de algo noble. Parece justo querer que el bien sea visto. Parece razonable esperar que la rectitud se valore. El problema no está en la expectativa en sí, sino en la dependencia. Cuando la ausencia de reconocimiento desestabiliza el equilibrio interno, la persona ya no actúa por deber, sino por necesidad emocional. Marco Aurelio vivió rodeado de aplausos. Aduladores, consejeros interesados, elogios constantes. Si alguien tenía motivos para apoyarse en la validación externa, era él. Aún así, sus escritos muestran preocupación continua por la trampa de la aprobación. Sabía que el aplauso no revela verdad, no garantiza justicia y no protege del error. Al contrario, cuanto más alguien depende del reconocimiento, más vulnerable se vuelve a la manipulación. La esclavitud emocional se manifiesta de forma concreta en el comportamiento. Quien depende de validación externa tiende a suavizar decisiones difíciles para no desagradar. Evita confrontaciones necesarias, posponen correcciones, prefiere ser querido antes que ser justo. Estas elecciones parecen pequeñas cuando se miran por separado, pero acumulan efecto. Poco a poco la rectitud se va negociando en nombre de la aceptación. Otro aspecto central es que el reconocimiento nunca es estable. Incluso cuando llega, dura poco. La mente se acostumbra con rapidez. El elogio de hoy se convierte en referencia para el silencio de mañana. La persona necesita dosis cada vez más frecuentes para mantener el mismo nivel de seguridad emocional. Esto crea un ciclo de dependencia que se alimenta a sí mismo. Marco Aurelio veía esto como pérdida de soberanía interna. Para él, ser libre era ser capaz de actuar correctamente, incluso cuando nadie aprobaba, incluso cuando había crítica, incluso cuando predominaba el silencio. La rectitud, en ese sentido, no era performance pública, sino alineación interna entre acción y principio. Esa alineación exige disciplina. No es natural en el sentido cómodo. Exige entrenar la mente para separar valor de reacción. Exige aceptar que muchas acciones correctas no producen eco alguno. Exige tolerar la incomodidad del silencio sin convertirlo en rechazo personal. Para alguien dependiente del aplauso, eso suena casi insoportable, pero es justamente ahí donde empieza la libertad. Cuando Marco Aurelio insiste en recordarse a sí mismo que la opinión ajena no define el valor de sus acciones, no está buscando indiferencia fría, está protegiendo su propia capacidad de actuar correctamente bajo presión. Entiende que, en el instante en que la validación externa se vuelve criterio, la integridad deja de ser confiable. La esclavitud emocional no se presenta como una prisión visible, se presenta como necesidad constante de confirmación. Mientras exista esa necesidad, la persona estará siempre reaccionando, ajustando, corrigiendo y explicándose. La acción correcta deja de ser un punto de reposo y se transforma en otra fuente de inestabilidad. Por eso, para Marco Aurelio, la libertad verdadera no está en ser admirado, sino en no necesitarlo. No porque el reconocimiento sea malo, sino porque depender de él corroe el único territorio que realmente puede gobernarse, el propio juicio. Después de comprender la dependencia de la validación como una forma de esclavitud emocional, surge una distinción que debe hacerse con precisión quirúrgica. Reputación y carácter no son lo mismo, no operan igual y no producen los mismos efectos.
Confundirlos es una de las fuentes más persistentes de sufrimiento moral. La reputación es una construcción externa. Existe fuera del individuo. Se forma a partir de fragmentos de percepción, relatos incompletos, impresiones rápidas, interpretaciones sesgadas y narrativas repetidas. No pertenece por completo a quien la lleva. Pertenece al grupo que la produce. Por eso cambia sin aviso, sin criterio fijo y sin obligación de justicia. El carácter, en cambio, es interno. No depende de audiencia. Es el patrón estable de decisión que se manifiesta cuando nadie está mirando, cuando hay costo real, cuando hay presión, cuando existe riesgo de pérdida. El carácter no es lo que se dice sobre alguien, es lo que la persona hace cuando la reacción externa no compensa. El problema aparece cuando la persona empieza a tratar la reputación como si fuera carácter, cuando cree que ser visto como correcto equivale a ser correcto. Esa confusión desplaza el eje de la vida moral. En lugar de fortalecer decisiones internas, la persona empieza a gestionar impresiones. En lugar de entrenar coherencia, entrena narrativa. Eso altera profundamente la forma en que se toman las decisiones. Si la prioridad es la reputación, las decisiones se evalúan por su impacto público, no por la alineación interna. La pregunta cambia de «esto es correcto» a «esto va a parecer correcto». Ese pequeño desplazamiento lo cambia todo. Lo silenciosamente correcto pierde valor. Lo visiblemente correcto gana preferencia. Otro efecto de esta confusión es la fragilidad emocional. Como la reputación no está bajo control, quien la usa como base de identidad vive en estado de alerta. Cualquier señal de desaprobación, crítica o silencio prolongado se interpreta como amenaza al propio valor. La persona no sufre solo por la discrepancia, sufre porque siente que su identidad está siendo corroída. Además, la reputación nunca es completa. Nadie ve el todo. Las personas ven recortes, momentos aislados, contextos incompletos. Cuando alguien basa su estabilidad emocional en la reputación, entrega su equilibrio a un retrato distorsionado. El juicio ajeno rara vez considera intención, costo, dilema o límite. Evalúa lo que aparece, no lo que sostuvo la decisión. El carácter, por su parte, crece en silencio. Se fortalece cuando la persona hace lo que considera correcto sin garantía de reconocimiento, cuando soporta la incomodidad de no ser comprendida, cuando acepta pérdida social sin abandonar principios. Ese crecimiento no produce aplauso inmediato. Muchas veces no produce ninguna señal externa, pero produce algo más estable, confianza interna. Esa confianza no es arrogancia, no es la certeza de estar siempre en lo correcto. Es la capacidad de sostener decisiones sin necesitar confirmación constante. Es la habilidad de revisar acciones con honestidad sin destruirse emocionalmente. Es saber corregir cuando se equivoca sin depender de humillación pública ni de aprobación colectiva. Cuando alguien confunde reputación con carácter, invierte energía en el lugar equivocado. Gasta tiempo explicando, justificando, corrigiendo impresiones, defendiendo imagen. Esa energía podría estar utilizándose para refinar decisiones, mejorar juicio y fortalecer coherencia interna. Pero se desvía hacia afuera. Ese desvío tiene un costo acumulativo. Con el tiempo, la persona se vuelve más sensible a la opinión ajena y menos sensible a sus propios criterios. Pequeñas desviaciones pasan a tolerarse si preservan imagen. Pequeñas concesiones se hacen para evitar desgaste social. El carácter, que debería ser eje, se vuelve variable. Separar reputación de carácter no significa despreciar la convivencia social ni ignorar consecuencias externas. Significa volver a poner cada cosa en su lugar. La reputación es efecto colateral. El carácter es causa. Cuando la causa es sólida, el efecto puede variar sin destruir el núcleo. Cuando el efecto se vuelve causa, cualquier variación genera inestabilidad. Ahí es donde la persona empieza a recuperar autonomía. Cuando entiende que puede perder reputación y aún así mantener integridad, que puede ser mal interpretada y aún así actuar correctamente, que puede no ser celebrada y aún así estar alineada consigo misma. Esta comprensión no elimina incomodidad, pero la vuelve soportable.
y transforma la vida moral de un escenario inestable en un terreno más firme, incluso bajo silencio. Cuando la reputación ocupa el lugar del carácter, la validación externa deja de ser solo respuesta y se convierte en instrumento. En ese punto, el reconocimiento ya no es algo que ocurre después de la acción. Empieza a funcionar como moneda, una moneda social, usada para orientar conducta, premiar conformidad y castigar desviaciones. Este juego rara vez es explícito. Nadie anuncia reglas formales. Aún así, existen y se aprenden rápido. Ciertas actitudes generan elogio, otras generan silencio. Algunas provocan reprobación abierta. El individuo observa, asocia y se ajusta, no porque alguien lo obligó, sino porque el cerebro humano es sensible a patrones de recompensa social. El elogio en este contexto funciona como refuerzo positivo. Señala pertenencia, aceptación y seguridad. La reprobación, incluso leve, funciona como alarma. El silencio prolongado funciona como castigo ambiguo. No confirma rechazo, pero sugiere riesgo. Este tipo de castigo es especialmente eficaz porque obliga a la mente a imaginar el peor escenario posible. A partir de ahí, la conducta empieza a moldearse. La persona aprende qué puede decir, qué debe evitar, cuándo actuar y cuándo retroceder. No porque esas elecciones sean correctas en sí, sino porque producen el retorno social deseado. La moral empieza a ajustarse por retroalimentación externa, no por convicción interna. Este proceso crea una forma de control sutil. Quien distribuye reconocimiento, controla conducta sin necesidad de ordenar nada. Basta elogiar ciertas actitudes e ignorar otras. Basta validar ciertos discursos y ridiculizar otros. Con el tiempo, las personas se autorregulan. Empiezan a actuar según el patrón dominante para no perder capital simbólico. El peligro de este juego es que se presenta como consenso moral. La persona cree que está siguiendo lo correcto, cuando en realidad está siguiendo lo que se recompensa. La línea entre virtud y conveniencia se vuelve borrosa. El individuo ya no sabe si actúa por principio o por miedo a la exclusión. Otro efecto de este sistema es la homogeneización del comportamiento. Las decisiones empiezan a parecerse unas a otras. La diversidad moral disminuye. La valentía de disentir se vuelve rara. No porque todos estén de acuerdo, sino porque disentir cuesta reconocimiento. Y para quien depende de él, el costo parece demasiado alto. En ese entorno, el silencio deja de ser neutro. Se vuelve amenaza. La ausencia de aplauso empieza a interpretarse como señal de error. Eso empuja a las personas a un estado constante de autopromoción moral. Cada gesto necesita ser visible. Cada valor necesita declararse. Cada intención necesita anunciarse. La acción correcta en silencio pierde espacio. Este juego también crea hipocresía funcional. Las personas aprenden a decir lo que genera aplauso y a hacer en privado lo que realmente desean. No porque sean moralmente débiles, sino porque el sistema recompensa la apariencia, no la coherencia. La validación externa pasa a ser el criterio de éxito moral. El costo psicológico de este entorno es alto. La persona vive en vigilancia constante. Observa reacciones, cuenta elogios, percibe caídas de atención. Pequeñas variaciones en la respuesta social afectan el estado de ánimo, la energía y la confianza. La estabilidad interna queda condicionada a un sistema que no fue hecho para ser justo ni previsible. Lo más problemático es que en este juego, la rectitud auténtica se vuelve un riesgo. Actuar correctamente cuando eso contradice el patrón dominante puede generar pérdida de reconocimiento. Para alguien dependiente del aplauso, eso es casi impensable. El miedo a perder capital simbólico paraliza decisiones difíciles. Mientras este juego social del aplauso gobierna, la persona no es plenamente autora de su propia conducta. Reacciona al sistema de recompensas, ajusta el comportamiento para mantener posición. Y cuanto más tiempo permanece en este entorno, más difícil se vuelve distinguir entre actuar por convicción y actuar para no ser castigado por el silencio colectivo. Ninguna dependencia emocional se sostiene solo por hábito. Detrás de la búsqueda constante de reconocimiento
Casi siempre existe una herida previa, muchas veces antigua, a veces olvidada, pero aún activa. Esa herida no necesita ser dramática ni explícita. Puede haberse formado lentamente, en entornos comunes, a través de experiencias repetidas de invisibilidad, rechazo sutil o afecto condicionado. Para muchas personas, el reconocimiento funciona como prueba de existencia, no en sentido literal, sino psicológico. Ser visto, elogiado o valorado confirma algo interno que aún no se consolidó. Yo importo, soy suficiente, tengo valor. Cuando ese valor no está estabilizado internamente, se busca afuera de forma recurrente. Esa búsqueda no nace como vanidad, nace como compensación. La mente aprende que ciertos comportamientos producen alivio: ayudar, ser correcto, ser útil, ser ejemplar. Cada vez que estas acciones generan reconocimiento, el sistema interno asocia virtud con seguridad emocional. El problema es que esa asociación no resuelve la herida, solo la silencia de forma temporal. Por eso el efecto nunca dura. El elogio calma por algunos instantes, a veces por horas, raramente por días. Después de eso, el vacío regresa. No porque el elogio haya sido insuficiente, sino porque no actúa sobre la causa. Actúa solo sobre el síntoma. La herida permanece abierta, exigiendo nuevas dosis. Con el tiempo, la persona empieza a organizar su identidad en torno a la utilidad moral. Yo soy quien ayuda. Yo soy quien hace lo correcto. Yo soy quien sostiene. Esa identidad parece sólida, pero es frágil, porque depende de confirmación externa. Cuando el reconocimiento falla, la identidad tiembla. La persona siente que perdió algo esencial, aunque siga siendo la misma. Este mecanismo explica por qué algunas personas reaccionan con intensidad desproporcionada al silencio. No es el silencio en sí lo que duele, es lo que activa. Toca la herida de la no validación, reabre la sensación de invisibilidad, y la mente reacciona intentando restaurar el equilibrio, ya sea buscando más reconocimiento, ya sea cerrándose en resentimiento. Otro aspecto importante es que esta herida suele generar comparación constante. La persona observa quién es reconocido, quién es elogiado, quién recibe atención. Cada comparación funciona como una microevaluación del valor personal. Esto intensifica la inestabilidad emocional. El reconocimiento deja de ser algo deseable y pasa a ser algo necesario para no sentirse inferior. Este estado crea vigilancia continua. La persona monitorea reacciones, mide respuestas, percibe variaciones mínimas de atención. Pequeñas diferencias se amplifican internamente. El sistema emocional queda hiperreactivo, no porque la persona sea débil, sino porque la herida aún no cicatrizó. El error común aquí es intentar resolver esta herida con más exposición moral, más esfuerzo, más entrega, más corrección, más disponibilidad. La persona cree que si hace lo suficiente, finalmente será vista. Pero ese suficiente nunca llega, porque el problema no está en la cantidad de bien realizado, sino en la fuente del valor personal. Mientras la identidad dependa del retorno externo, ninguna cantidad de reconocimiento será estable. Siempre habrá alguien más elogiado, más visible, más celebrado. Siempre habrá momentos de silencio. Siempre habrá contextos en los que el esfuerzo no sea notado. Cada uno de esos momentos reactiva la herida. Comprender este punto es crucial porque cambia el foco del problema. La dependencia del aplauso no es solo un hábito social, es un mecanismo de regulación emocional que intenta compensar algo que no fue internalizado. Sin entender esto, la persona puede incluso cambiar su comportamiento por un tiempo, pero seguirá siendo vulnerable. Mientras la herida permanezca activa, el reconocimiento seguirá funcionando como sedante. Y todo sedante crea tolerancia, dependencia y abstinencia. La ruptura verdadera no ocurre cuando el mundo empieza a reconocer más, sino cuando la persona deja de necesitar que el mundo confirme aquello que debería estar estabilizado por dentro. Considera una situación común, repetida en innumerables contextos. Una persona ayuda con frecuencia, resuelve problemas, anticipa necesidades, asume tareas que no le corresponderían formalmente. Lo hace porque cree que es lo correcto. Al inicio, hay satisfacción interna. Ayudar tiene sentido.
El entorno funciona mejor, las personas se benefician. Con el tiempo, sin embargo, algo empieza a cambiar. Las reacciones disminuyen. El agradecimiento se vuelve raro. El esfuerzo pasa a ser tratado como esperado. Aquello que antes generaba reconocimiento, ahora genera silencio. La persona sigue ayudando, pero el estado interno se altera. Aparece una irritación difusa, un cansancio que no es físico, un pensamiento recurrente. Nadie se da cuenta. Este es el punto crítico. La ayuda, que empezó como elección, pasó a interpretarse como inversión emocional. La mente registra cada acción como crédito. Cuando el retorno no llega, surge sensación de pérdida, no porque alguien haya prometido algo, sino porque la expectativa se construyó internamente. A partir de ahí, el comportamiento empieza a contaminarse. La persona sigue ayudando, pero con peso. El gesto pierde ligereza. Pequeños retrasos ajenos empiezan a irritar. Pedidos simples suenan abusivos. Ayudar deja de ser expresión de valor y pasa a ser recuerdo de frustración acumulada. El resentimiento no aparece como rabia explícita. Surge como distanciamiento gradual, menos entusiasmo, menos disponibilidad. Comentarios internos que reescriben la narrativa. Las personas solo saben pedir, nadie valora. Yo siempre me quedo con la parte difícil. Estas frases no surgen de la nada. Son intentos de justificar el dolor de la expectativa frustrada. En muchos casos, la persona no reduce de inmediato la ayuda. Mantiene el comportamiento, pero cambia la postura. El tono se vuelve más seco. La paciencia disminuye. El vínculo se fragiliza. La ayuda sigue existiendo, pero ya no construye relación. Empieza a cargar una exigencia silenciosa. Este tipo de resentimiento es especialmente destructivo porque se presenta como consecuencia natural de la generosidad. La persona cree que se volvió amarga porque dio demasiado, pero lo que realmente ocurrió fue otra cosa. La ayuda dejó de ser gratuita, se convirtió en un medio para obtener reconocimiento. Cuando ese reconocimiento no llegó, la frustración se acumuló. Otro detalle importante es que en esta etapa, la persona empieza a usar su propia ayuda como referencia moral. Yo hago más que los demás. Yo sostengo. Yo resuelvo. Esta comparación refuerza la identidad de quien carga un peso extra. Al mismo tiempo aísla. Los demás pasan a ser vistos como ingratos o incapaces. El vínculo se deteriora en ambos sentidos. Si esta dinámica no se interrumpe, suelen aparecer dos desenlaces. Uno es el colapso. La persona explota, reclama, cobra reconocimiento acumulado. El otro es el distanciamiento silencioso. Reduce drásticamente el involucramiento, se cierra y racionaliza el cambio como madurez. En ambos casos hay pérdida. Pérdida de relación, pérdida de sentido y pérdida de libertad interna. El punto central de este caso no es decir que ayudar sea incorrecto, es mostrar que ayudar condicionado al retorno emocional crea un ciclo previsible de frustración. Mientras la acción esté vinculada a la necesidad de reconocimiento, será inestable. El silencio del otro siempre tendrá poder para herir. Este caso muestra de forma concreta cómo la dependencia de validación no solo afecta el estado interno, sino que altera la calidad de las relaciones. El gesto correcto, cuando está contaminado por expectativa, deja de acercar y empieza a alejar, y aquello que podría fortalecer el carácter y el vínculo se transforma en una fuente silenciosa de desgaste continuo. Existe un tipo específico de desgaste moral que no nace de la crítica ni de la oposición abierta, sino del silencio prolongado. Aparece cuando alguien actúa de forma ética, consistente y correcta a lo largo del tiempo, y aún así no recibe ninguna señal de reconocimiento, ningún elogio, ninguna mención, ninguna confirmación visible de que aquello importó para alguien. Al inicio, ese silencio es soportable. La persona se dice a sí misma que no hace lo correcto por aplauso. Sigue actuando, mantiene el estándar. Pero, con el paso del tiempo, la ausencia total de reacción empieza a pesar. No porque el individuo se haya vuelto vanidoso, sino porque el cerebro humano tiende a buscar retroalimentación para validar el esfuerzo. Cuando no hay ningún tipo de retroalimentación, la mente empieza a cuestionar el sentido.
La pregunta no surge de forma directa. Aparece de un modo más aceptable. ¿Vale la pena? Esta pregunta parece racional, pero carga un peso emocional fuerte. ¿Vale la pena seguir siendo ético si nadie lo percibe? ¿Vale la pena sostener estándares que parecen invisibles? ¿Vale la pena pagar un costo que no genera ningún retorno, ni siquiera simbólico? En ese punto surge un conflicto interno. De un lado, los valores. Del otro, el desgaste. La persona siente que está haciendo lo correcto, pero también siente que está sola. Esa soledad moral no proviene de la ausencia de compañía, sino de la ausencia de eco. Es la sensación de actuar en el vacío. Con el tiempo, este conflicto puede llevar a una conclusión peligrosa. Quizás ser ético no hace diferencia. Esta conclusión no nace de una reflexión profunda sobre la moralidad, nace del agotamiento. La mente intenta aliviar la incomodidad reduciendo el costo, y una de las formas más rápidas de reducir el costo es bajar el estándar. La persona no abandona de inmediato sus valores. Empieza con pequeñas concesiones. Un silencio donde antes habría posicionamiento. Una omisión donde antes habría corrección. Un desvío pequeño que no parece grave. Cada concesión se justifica como adaptación al entorno. Pero en la práctica, es una respuesta al silencio acumulado. Otro efecto de este escenario es el aislamiento interno. La persona empieza a sentirse fuera de lugar. Observa a otros actuar con menos cuidado, menos integridad, menos consistencia, y aparentemente vivir sin conflicto. Esto intensifica la sensación de que el esfuerzo ético es un peso innecesario. El silencio del entorno refuerza esa percepción. Es importante notar que en este caso, el problema no es la ética en sí, sino la expectativa implícita de que sería reconocida. Incluso cuando la persona afirma que no espera aplauso, el silencio prolongado revela que alguna expectativa existía. De lo contrario, no habría frustración. La incomodidad indica una dependencia parcial del retorno. Este tipo de desgaste es especialmente peligroso porque puede conducir al cinismo. La persona empieza a tratar los valores como ingenuidad. Pasa a creer que el mundo premia solo a quien se adapta, no a quien es correcto. Esta creencia ofrece alivio momentáneo, pero cobra un precio alto: la pérdida de alineación interna. Cuando alguien abandona la ética por agotamiento, no se siente libre, se siente vacío. La reducción del estándar no trae paz, trae anestesia. La persona deja de sufrir por el silencio, pero también deja de respetarse de la misma manera. Algo interno se pierde, aunque sea difícil de nombrar. Este caso muestra que el silencio puede ser tan corrosivo como la crítica, cuando la acción correcta está ligada a la expectativa de reconocimiento. Mientras la rectitud dependa de un eco externo para sostenerse, el silencio siempre tendrá poder para desestabilizar. La verdadera estabilidad solo comienza cuando la persona logra actuar correctamente, incluso cuando no hay testigos, incluso cuando no hay retorno, incluso cuando nadie parece notarlo. Existe una forma particularmente sofisticada de dependencia del reconocimiento que aparece en posiciones de liderazgo. No se manifiesta como inseguridad evidente, sino como necesidad constante de ser percibido como necesario, justo y central. El líder sigue tomando decisiones, sigue orientando, sigue asumiendo responsabilidad, pero empieza a necesitar que esas acciones sean visibles y valoradas para mantener el equilibrio interno. Al principio, esto parece natural. Liderar implica exposición, implica evaluación, implica reacción. El problema surge cuando el líder empieza a medir la corrección de sus propias decisiones por la reacción del grupo, y no por el criterio interno que debería orientar el cargo. La decisión correcta deja de ser la que resuelve el problema y pasa a ser la que preserva la imagen. Este tipo de líder empieza a organizar el trabajo de modo que su papel quede evidente. Intervenciones se hacen en público cuando podrían hacerse en privado. Soluciones se presentan con narrativa heroica. Conflictos se gestionan de forma que refuercen autoridad simbólica, no necesariamente eficacia. El objetivo ya no es solo conducir, es ser reconocido como quien conduce. Con el tiempo, esto distorsiona la toma de decisiones. Medidas impopulares, aunque necesarias,
se postergan o se suavizan. Correcciones difíciles se evitan para no generar desgaste. El líder empieza a preferir consenso aparente a corrección real, no porque haya perdido valores, sino porque pasó a depender de la respuesta emocional del grupo. Este patrón crea un entorno inestable. El equipo aprende rápidamente que ciertas decisiones se toman más por el efecto simbólico que por la necesidad concreta. Esto reduce la confianza. Las personas empiezan a actuar según lo que agrada, no según lo que funciona. El sistema se adapta a la imagen del líder, no a la realidad del problema. Otro efecto es el agotamiento del propio líder. Mantener imagen exige vigilancia constante. Cada decisión necesita ser explicada. Cada gesto debe ser interpretable. Cada error requiere justificación inmediata. El liderazgo deja de ser ejercicio de juicio y pasa a ser gestión de percepción. Esto consume energía y reduce claridad. Cuando el reconocimiento disminuye, el impacto emocional es desproporcionado. El líder se siente desvalorizado, ignorado o sustituible. Esta sensación no nace solo del cargo, sino de la identidad construida en torno a la visibilidad. El liderazgo deja de ser función y se convierte en prueba de valor personal. En algunos casos, este tipo de dependencia conduce a una centralización excesiva. El líder necesita estar en todo, decidir todo, opinar sobre todo. No porque los demás no sean capaces, sino porque la ausencia de protagonismo genera incomodidad interna. Delegar empieza a vivirse como pérdida de importancia. Este comportamiento crea un ciclo negativo. Cuanto más central se vuelve el líder, menos se desarrolla el grupo. Cuanto menos se desarrolla el grupo, más necesario se siente el líder. Este ciclo no fortalece a nadie. Mantiene una dependencia mutua basada en reconocimiento, no en competencia. El caso del líder que necesita ser visto muestra cómo la validación externa puede corromper incluso funciones que exigen firmeza y claridad. El liderazgo pierde eficacia cuando pasa a regularse por aplauso. El grupo pierde autonomía. El líder pierde libertad interna. Y decisiones que deberían ser simples se vuelven pesadas, cargadas de cálculo simbólico. Este ejemplo deja claro que la dependencia del reconocimiento no afecta solo relaciones individuales, distorsiona sistemas enteros. Cuando la visibilidad se convierte en criterio, la rectitud se vuelve opcional, y el costo de ese intercambio rara vez aparece de inmediato. Se acumula en silencio hasta que todo el sistema empieza a operar por debajo de su potencial real. Existe un error específico que hace que la dependencia del reconocimiento sea particularmente difícil de abandonar. No es tosco ni evidente. Al contrario, suena razonable, casi noble. Este error consiste en confundir reconocimiento con justicia. La mente crea una equivalencia silenciosa. Si algo es justo, debería ser reconocido. Si no fue reconocido, entonces fue injusto. Esta equivalencia parece lógica a primera vista, pero no se sostiene en la práctica. Justicia y reconocimiento operan en planos distintos. La justicia se refiere a la corrección de una acción respecto a un principio. El reconocimiento se refiere a la reacción de un grupo frente a una acción percibida. Uno depende de criterios, el otro depende de atención, contexto, interés y narrativa. Cuando la persona mezcla estas dos cosas, crea una expectativa que el mundo rara vez cumple. Empieza a esperar que el entorno funcione como un tribunal justo, evaluando correctamente cada gesto, cada decisión, cada costo asumido. Cuando eso no ocurre, la frustración se interpreta como prueba de que actuar correctamente no vale la pena. El error aquí no está en desear justicia, está en exigir que el reconocimiento sea el mecanismo que la distribuya. El mundo no funciona así. Muchas acciones justas pasan desapercibidas, muchas acciones injustas son celebradas. Esto no ocurre porque el mundo sea perverso por naturaleza, sino porque la atención humana es limitada, selectiva y sesgada. Este error seductor genera un tipo específico de indignación. La persona no se siente solo ignorada, se siente lesionada moralmente. La ausencia de reconocimiento se vive como violación. Esto intensifica el resentimiento y le da a la frustración una apariencia ética.
La persona cree que está reaccionando a una injusticia objetiva, cuando en realidad está reaccionando a la ruptura de una expectativa emocional. La consecuencia práctica es la pérdida de autonomía. Siempre que la justicia se confunde con reconocimiento, el estado interno pasa a depender de la reacción externa. La persona ya no evalúa su propia acción por el criterio que la motivó, sino por el retorno que generó. Si el retorno fue pequeño, la acción se reevalúa como error, incluso cuando fue correcta. Este mecanismo también distorsiona la memoria. La persona empieza a recordar con más intensidad las veces en que no fue reconocida que las veces en que actuó con integridad. El foco se desplaza de la acción a la reacción. El pasado se reinterpreta como una secuencia de injusticias personales, lo que refuerza la sensación de estar siempre en desventaja moral. Otro efecto de este error es la selectividad ética. La persona empieza a invertir energía solo en acciones que tienen posibilidad de reconocimiento, no porque haya abandonado valores, sino porque pasó a usar el retorno externo como indicador de justicia. Aquello que no genera reacción deja de parecer relevante. Esta lógica es peligrosa porque invierte el orden correcto de las cosas. La justicia no depende del reconocimiento para existir, depende del alineamiento entre acción y principio. El reconocimiento puede o no ocurrir. Cuando ocurre, es contingente. Cuando no ocurre, no invalida la acción. Mientras este error no sea desmontado, la persona seguirá siendo vulnerable al silencio y a la indiferencia. Cada ausencia de aplauso será vivida como una falla moral del mundo. Cada reconocimiento ajeno será vivido como reparación. Este ciclo mantiene a la mente en un estado de exigencia constante. La ruptura empieza solo cuando la persona acepta una verdad incómoda. El mundo no es un espejo justo. No confirma automáticamente lo que es correcto. Reacciona a lo que es visible, narrable, conveniente o emocionalmente estimulante. Exigir que funcione como un tribunal imparcial es garantizar frustración recurrente. Deshacer este error no elimina el deseo humano de justicia, pero reposiciona la fuente de evaluación. La acción vuelve a medirse por el criterio que la originó, no por la reacción que recibió. La mente deja de exigir al mundo aquello que no promete entregar, y, al hacerlo, empieza a recuperar algo esencial: la capacidad de actuar correctamente, sin convertir cada gesto en una solicitud silenciosa de validación. Después de desmontar el error que confunde reconocimiento con justicia, surge la necesidad de un movimiento práctico, no teórico, no abstracto. Un gesto que reeduque el sistema emocional desde la raíz. Ese gesto es el anonimato deliberado, no como un ideal moral elevado, sino como una técnica de liberación interna. Anonimato deliberado significa actuar correctamente, retirando de forma consciente cualquier posibilidad de retorno simbólico. No contar, no señalar, no dejar pistas, no construir narrativa, no esperar reacción. La acción se realiza y se cierra ahí. El circuito termina en la propia decisión. El impacto inicial de esta práctica suele ser incómodo. El cuerpo lo extraña. La mente busca una salida. Aparece el impulso de comentar, de registrar, de mencionar de forma indirecta. Ese impulso revela el grado de dependencia instalado. No aparece cuando la persona es libre. Aparece cuando el reconocimiento todavía funciona como regulador emocional. Esa incomodidad no es señal de error, es señal de abstinencia. El sistema estaba acostumbrado a cerrar el circuito con retorno externo. Al impedirlo, se crea un vacío temporal. La mente intenta llenarlo con justificaciones, racionalizaciones o pequeñas rupturas del anonimato. Resistir ese impulso es parte esencial del entrenamiento. La práctica no exige grandes gestos, al contrario, funciona mejor con acciones pequeñas, repetibles y cotidianas. Resolver algo sin mencionarlo, corregir un error sin anunciarlo, defender a alguien sin colocarse como héroe, ayudar sin dejar rastros. Cada una de estas acciones debilita la asociación entre virtud y retorno emocional. Con el tiempo, algo empieza a cambiar. La mente aprende que la acción puede cerrarse sin confirmación. El silencio deja de interpretarse automáticamente como rechazo.
El cuerpo empieza a tolerar la ausencia de reacción. Esta tolerancia no nace de la indiferencia, sino de la seguridad interna. Es importante distinguir el anonimato deliberado del ocultamiento por miedo. En el anonimato deliberado, la persona no se esconde para evitar crítica. Se retira de la escena para retirar el estímulo. La motivación no es evitar el juicio, sino impedir que el juicio se convierta en criterio. Esta diferencia es sutil, pero decisiva. Otro punto central es que el anonimato no elimina la incomodidad de inmediato. Entrena la capacidad de sostenerla. La persona aprende que puede hacer lo correcto, sentir el vacío momentáneo y no reaccionar a él. Este aprendizaje es profundamente transformador porque rompe el ciclo automático entre acción y expectativa. Con el tiempo, la recompensa cambia de lugar. Deja de venir de la reacción externa y pasa a venir de la coherencia interna, no como euforia, sino como estabilidad. La persona empieza a percibir que actuar correctamente sin audiencia genera menos ansiedad, menos exigencia y menos desgaste. La acción vuelve a ser simple. Esta práctica también revela algo importante. Muchas acciones que parecían nobles estaban sostenidas, en parte, por el deseo de reconocimiento. Al retirar ese combustible, algunas actitudes pierden atractivo. Esto no es pérdida, es claridad. Lo que permanece después del anonimato tiende a estar más alineado con el valor real. El anonimato deliberado no es un ideal para exhibir. No necesita ser conocido por nadie. No construye imagen, construye autonomía. La persona deja de depender del entorno para validar decisiones. Eso no la vuelve fría ni distante. Al contrario, la vuelve más consistente porque ya no está negociando internamente en cada gesto. La discusión deja de ser solo descriptiva y pasa a ser operativa. La dependencia del reconocimiento no se desmonta con argumentos, sino con la experiencia repetida de actuar sin retorno y sobrevivir emocionalmente a eso. Es ahí donde la libertad deja de ser concepto y empieza a convertirse en entrenamiento diario. Después de que el anonimato deliberado empieza a retirar el reconocimiento del centro de la acción, surge la necesidad de un instrumento simple y constante para orientar decisiones en el momento exacto en que se toman. Ese instrumento no es un código complejo ni un principio abstracto. Es una técnica directa, aplicable en tiempo real, capaz de exponer dependencias ocultas antes de que dirijan el comportamiento. Se trata de la doble pregunta. La primera pregunta es objetiva. Esto es correcto, no en el sentido de perfección moral, sino de alineamiento con el valor que la persona afirma sostener. Esta pregunta no exige aplauso ni justificación externa. Exige honestidad interna. Responderla implica asumir responsabilidad por la propia decisión, sin transferir el criterio hacia afuera. La segunda pregunta viene inmediatamente después y es más incómoda. ¿Podría sostener esta acción si nadie lo supiera? Esta pregunta no evalúa el resultado externo, prueba la dependencia emocional. Si la respuesta es no, algo importante quedó revelado. No significa que la acción sea incorrecta, sino que está condicionada al retorno simbólico. Esta técnica funciona porque separa dos planos que suelen mezclarse: el plano de la corrección y el plano de la recompensa emocional. Muchas acciones son correctas, pero no son libres. Se realizan con una expectativa silenciosa de validación. La doble pregunta expone esa expectativa antes de que se convierta en frustración. Al inicio, responder con honestidad a la segunda pregunta suele generar incomodidad. La persona percibe que muchas actitudes que consideraba puramente éticas llevaban una condición implícita. Esta percepción puede provocar resistencia. La mente intenta suavizar la respuesta, reinterpretar la intención, justificar la expectativa. Este movimiento defensivo es parte del proceso. Con el tiempo, la técnica empieza a producir claridad. La persona aprende a identificar el punto exacto en el que el reconocimiento entra como factor decisivo. A veces es antes de la acción, influyendo en la elección. A veces es después, generando expectativa de retorno. En ambos casos, la conciencia del mecanismo ya reduce su poder automático.
Un efecto importante de esta práctica es la reducción del resentimiento futuro. Cuando la persona reconoce, antes de actuar, que espera reconocimiento, puede elegir conscientemente. Puede ajustar la acción, puede reducir la entrega, puede reformular la motivación o puede decidir actuar de todos modos, asumiendo el costo emocional. Lo que desaparece es la sorpresa amarga. La frustración pierde fuerza cuando deja de ser inconsciente. Esta técnica también ayuda a diferenciar acciones que valen la pena de las que no. Algunas actitudes, al pasar por la doble pregunta, se revelan sostenidas casi exclusivamente por la expectativa de aplauso. Cuando esa expectativa se retira, el interés por la acción disminuye. Esto no es empobrecimiento moral, es depuración. Otro punto crucial es que la doble pregunta no debe usarse para paralizar. No existe para impedir la acción, sino para liberarla. La persona no necesita responder siempre de forma ideal, necesita responder de forma honesta. La honestidad crea margen de elección. La ilusión crea dependencia. Con la práctica, la mente empieza a anticipar las respuestas de forma automática. Antes incluso de formular la acción, el sistema interno evalúa si se sostiene sin audiencia. Esto reduce la cantidad de decisiones contaminadas por expectativa. La acción correcta pasa a elegirse con menos tensión y menos cálculo simbólico. Esta técnica también fortalece la tolerancia al silencio. Cuando la persona ya pasó por la segunda pregunta y decidió actuar aún sin reconocimiento, el silencio posterior pierde poder. Deja de ser sorpresa y pasa a ser parte del escenario. La acción se cierra en la decisión, no en la reacción. La doble pregunta no elimina la incomodidad, pero transforma la incomodidad en costo consciente, no en herida abierta. Este desplazamiento es esencial. Mientras el costo es inconsciente, genera resentimiento. Cuando es consciente, genera madurez. Esto introduce un instrumento que acompaña la práctica del anonimato deliberado y prepara el terreno para un cambio más profundo. Actuar no solo sin depender del aplauso, sino con plena claridad sobre lo que se está eligiendo, lo que se está pagando y lo que se está abandonando emocionalmente en cada decisión. Existe una distorsión común que aparece cuando alguien empieza a liberarse de la dependencia del reconocimiento. Esta distorsión lleva a la conclusión equivocada de que actuar sin buscar aplauso significa aceptar todo, evitar el conflicto y someterse silenciosamente a cualquier situación. Esta interpretación es cómoda para el entorno, pero corrosiva para la integridad individual. La rectitud, cuando se comprende correctamente, no es retroceso, es precisión. No se trata de suavizar decisiones para evitar fricción, ni de tragar injusticia para preservar una imagen de serenidad. Se trata de actuar conforme a criterios internos claros, independientemente de la aprobación o la reprobación. En muchos casos, eso exige confrontación directa. El error surge cuando la persona confunde ausencia de performance con ausencia de acción. La idea de que solo confronta quien quiere aparecer es falsa. Existen confrontaciones necesarias que no generan ningún aplauso. Por el contrario, suelen producir incomodidad, silencio o rechazo. Precisamente por eso, quien depende del reconocimiento tiende a evitarlas. Cuando la validación externa todavía regula el comportamiento, la confrontación se vuelve una amenaza. La persona calcula el costo simbólico antes de actuar. Se pregunta cómo será vista, si perderá prestigio, si será malinterpretada. Esta vacilación no es prudencia, es dependencia emocional disfrazada de madurez. La rectitud sin pasividad se manifiesta cuando alguien corrige lo que debe corregirse sin teatralidad. El tono es firme, no agresivo. El lenguaje es claro, no humillante. La intención no es ganar un debate ni demostrar superioridad moral, sino interrumpir un error o establecer un límite funcional. Este tipo de acción suele ser rechazada de forma silenciosa. No genera elogios, no produce sensación de heroísmo, muchas veces no produce ninguna respuesta. Aún así, es necesaria, y precisamente porque no genera retorno simbólico, funciona como una prueba real de autonomía interna. Otro punto importante es que la pasividad suele confundirse con humildad.
La persona se convence de que no confrontar es señal de virtud. En la práctica, muchas veces es solo miedo a la desaprobación. La verdadera humildad no evita el conflicto cuando el principio lo exige. Evita el espectáculo. Establecer límites sin audiencia es uno de los ejercicios más difíciles para quien se ha liberado parcialmente de la dependencia del aplauso. No hay recompensa emocional. No hay confirmación inmediata. La incomodidad permanece. Aún así, el límite debe establecerse, porque la alternativa es permitir la erosión lenta de la integridad. También existe el riesgo opuesto: usar la liberación del aplauso como justificación para una dureza excesiva. La persona cree que, por no buscar reconocimiento, puede actuar de manera fría, áspera o indiferente. Eso no es rectitud, es retracción emocional disfrazada de fortaleza. La ausencia de aplauso no autoriza la ausencia de humanidad. La rectitud no pasiva exige atención constante al motivo de la acción. Cuando alguien confronta para aliviar rabia acumulada o para probar independencia, el gesto pierde claridad. Cuando confronta porque la situación exige corrección, aún sabiendo que eso traerá incomodidad y ninguna validación, el gesto se mantiene íntegro. Este tipo de actuación crea una paradoja interesante. La persona se vuelve menos visible, pero más confiable, menos celebrada, pero más consistente. El entorno puede resistirse al principio, porque pierde la previsibilidad de la performance, pero con el tiempo empieza a reconocer límites claros, incluso sin verbalizarlo. La rectitud, que no es pasiva, no busca aplauso, pero tampoco huye del costo. Acepta la incomodidad como parte del precio de actuar conforme a criterios internos estables. Y este precio, aunque nunca se anuncie ni se recompense, produce un efecto silencioso: la capacidad de sostener decisiones difíciles sin necesidad de explicarse, sin justificarse y sin negociar el propio eje ante cada reacción externa. Cuando alguien deja de depender del reconocimiento externo, algo cambia en el equilibrio del entorno que lo rodea. Este cambio rara vez se celebra. En la mayoría de los casos, se percibe como una amenaza silenciosa. Surge entonces un antagonista que no tiene rostro definido, no habla abiertamente y no se presenta como oposición directa. Aún así, ejerce una presión real. Se trata del antagonista social invisible. Este antagonista no actúa mediante confrontación inmediata. Opera a través de señales sutiles, observación prolongada, comentarios indirectos, cambios de tono, pequeñas pruebas de conformidad. El grupo empieza a notar que esa persona ya no reacciona de la misma manera, no busca validación, no ajusta el discurso para agradar, no muestra ansiedad ante el silencio. Esto genera extrañeza. La primera etapa suele ser la curiosidad cautelosa. El entorno observa, intenta comprender si el cambio es temporal. Aparecen pequeñas provocaciones, silencios estratégicos. El objetivo aún no es castigar, sino verificar si el individuo regresa al patrón anterior. Muchas personas, ante esta presión leve, retroceden sin notarlo. Ajustan nuevamente el comportamiento para restaurar el equilibrio social. Cuando el retroceso no ocurre, el antagonista social avanza a la segunda etapa, la acusación velada. La persona empieza a ser vista como distante, fría, arrogante o difícil. Estas acusaciones rara vez son directas. Circulan en conversaciones paralelas, miradas intercambiadas, cambios de invitación. El grupo intenta encuadrar la autonomía como defecto de carácter. Este movimiento tiene una función clara. Sirve para reintroducir la dependencia. Al generar incomodidad social, el entorno presiona al individuo para que vuelva a buscar aprobación. El mensaje implícito es simple: si no actúas como esperamos, pagarás un precio relacional. Este precio no se anuncia, pero se siente. Si aún así la persona mantiene consistencia, el antagonista social entra en la tercera etapa, el ultimátum silencioso. El individuo empieza a percibir una exclusión más clara, menos acceso, menos consulta, menos espacio. El grupo no dice cambia o vete, simplemente reorganiza el sistema de modo que la presencia autónoma se vuelva incómoda. Este proceso no ocurre porque la persona haya hecho algo incorrecto. Ocurre porque la autonomía expone una fragilidad colectiva.
Los grupos funcionan mejor cuando sus miembros son previsibles. Quien no depende del aplauso no responde a los mismos estímulos. No es fácilmente controlable mediante elogio o reproche. Eso genera inestabilidad. El riesgo en este punto es interpretar esta presión como prueba de error personal. La persona empieza a dudar de sí misma. Se pregunta si no está siendo inflexible, insensible o excesivamente rígida. Estas dudas son naturales, pero peligrosas si no se examinan con cuidado. No todo rechazo indica falla. A veces indica simplemente que el juego cambió. Resistir al antagonista social invisible no significa entrar en guerra. Significa no reaccionar de forma impulsiva. No intentar recuperar aprobación mediante concesión automática. No explicar en exceso. No justificarse para agradar. Cada intento de reconciliación basado en performance refuerza el mecanismo de control. Al mismo tiempo, resistir no es aislarse por orgullo. La persona necesita distinguir entre costo necesario y pérdida innecesaria. Algunas relaciones se reorganizan, otras se pierden. Este proceso no es cómodo, pero es revelador. Muestra qué vínculos se sostenían por intercambio simbólico y cuáles se mantienen por respeto funcional. El antagonista social invisible enseña una lección difícil. No todo entorno tolera la integridad silenciosa. Muchos prefieren previsibilidad emocional a rectitud consistente. Cuando alguien deja de buscar aplauso, obliga al grupo a relacionarse en otro nivel, menos manipulable y menos teatral. Sostenerse en esta etapa exige claridad interna. No hay confirmación externa. No hay aplauso. El silencio se intensifica. Aún así, la persona necesita seguir actuando de acuerdo con criterios propios, sin endurecerse, sin ceder, sin transformar la presión en resentimiento. Es en este punto donde la autonomía deja de ser una elección puntual y se convierte en una posición sostenida, incluso cuando el costo social se vuelve más evidente. Liberarse de la dependencia del reconocimiento no significa eliminar el elogio de la experiencia humana. Significa impedir que se transforme en un comando interno. El elogio seguirá existiendo. Las personas seguirán comentando, agradeciendo, reconociendo. El punto decisivo es lo que ocurre por dentro cuando eso sucede. Cuando alguien todavía depende de la validación, el elogio funciona como un ancla emocional. Estabiliza el estado de ánimo, refuerza la identidad y crea alivio inmediato. Ese alivio, sin embargo, viene acompañado de un efecto colateral silencioso, la necesidad de repetición. La mente registra la sensación agradable y empieza a buscarla de nuevo. El elogio deja de ser respuesta y pasa a ser criterio. Recibir elogio sin convertirse en rehén exige reducir la absorción, no rechazarlo, no desmerecerlo, no dramatizarlo, recibirlo y dejarlo pasar. Gratitud breve, sin prolongación emocional. Cuando la persona se detiene demasiado en el elogio, cuando revive mentalmente la frase, cuando lo usa como prueba de valor, el circuito de la dependencia se reactiva. Una señal clara de cautiverio es el cambio de comportamiento después del elogio. La persona empieza a repetir exactamente aquello que fue elogiado, incluso cuando el contexto ya cambió. Ajusta decisiones para preservar la imagen asociada a esa validación. El elogio pasa a orientar la acción futura, no el criterio interno. Otra señal es la caída emocional cuando el elogio no se repite. Si una acción similar no genera la misma reacción, la mente lo interpreta como pérdida. Esto muestra que el elogio anterior no fue solo recibido, fue incorporado como regulador emocional. La ausencia empieza a doler más de lo que debería. La postura más estable frente al elogio es tratarlo como dato externo, no como identidad. Puede contener información útil, puede señalar impacto real, puede indicar algo que funcionó, pero no debe definir quién es la persona ni qué necesita seguir siendo. El elogio describe un momento, no un eje. También es importante notar que los elogios varían enormemente según quien los emita. Algunos son sinceros, otros estratégicos, otros automáticos. Cuando la persona se vuelve rehén del elogio, pierde la capacidad de diferenciar estos niveles. Cualquier validación pasa a tener un peso excesivo. Recibir elogio con madurez
Implica devolver el foco a la acción, no al yo. La acción fue adecuada. El resultado fue bueno. El comentario existe. La vida continúa. Esta postura no es frialdad, es proporcionalidad. El elogio ocupa el espacio que le corresponde, no más. Existe también un riesgo opuesto, usar el rechazo del elogio como forma de autoafirmación. La persona dice que no le importa, pero en la práctica reacciona con rigidez. Esto también mantiene el elogio en el centro. La indiferencia performativa sigue siendo dependencia, solo invertida. El equilibrio está en permitir que el elogio exista sin alterar el eje interno. Ni euforia ni desprecio, ni apego ni huida. Cuando esto ocurre, el elogio pierde poder de control. Deja de comandar decisiones futuras y deja de amenazar la estabilidad cuando no aparece. Esta postura tiene un efecto acumulativo. Cuanto menos el elogio regula el estado interno, menos necesita ser buscado. La persona empieza a actuar con más libertad porque no está intentando preservar una imagen elogiada. Puede equivocarse, ajustar, cambiar, sin sentir que está perdiendo valor personal. Recibir elogios sin convertirse en rehén es una habilidad que se desarrolla con práctica consciente. Protege la autonomía e impide que la dependencia regrese disfrazada de gratitud. Cuando el elogio deja de ser combustible, la acción correcta recupera su simplicidad original y deja de cargar el peso de expectativas futuras. Si el elogio puede esclavizar cuando se convierte en regulador emocional, la crítica puede hacer lo mismo cuando ocupa el lugar de amenaza absoluta. Ambos extremos pertenecen al mismo eje. Quien depende del aplauso acaba inevitablemente dependiendo también de la reprobación. Son dos caras del mismo mecanismo. Una eleva, la otra derriba, pero ambas controlan. Lidiar con la crítica sin quebrarse exige, ante todo, separar lo que la crítica es de lo que provoca. La crítica es información potencial. Puede ser imprecisa, injusta, mal formulada o incluso malintencionada, pero aún así contiene datos. El impacto emocional que causa, sin embargo, no es un dato, es interpretación, es respuesta aprendida. Cuando alguien todavía depende de la validación externa, la crítica no se recibe como dato, se recibe como sentencia. El cuerpo reacciona antes que el pensamiento. Aparecen tensión, defensa, necesidad de justificarse. La mente entra en modo de protección de la imagen. No se evalúa el contenido, se evalúa el daño simbólico. Este patrón convierte cualquier crítica en amenaza existencial. Incluso observaciones pequeñas se amplifican. El tono pesa más que el argumento. La intención presumida del otro se vuelve central. La persona empieza a gastar energía intentando demostrar que no es aquello que se señaló, en lugar de examinar si hay algo que necesita ser ajustado. La autonomía comienza cuando la crítica deja de tratarse como ataque a la identidad. Para ello, es necesario desplazar el eje interno. La acción no define quién es la persona. La crítica no define el valor personal. Describe un punto específico, en un contexto específico, desde una percepción específica. Nada más. Este desplazamiento no ocurre de forma automática. Exige entrenamiento consciente. En el momento de la crítica, la mente tiende a reaccionar. El impulso es responder rápido, defenderse, corregir la imagen. Resistir ese impulso es fundamental, no para tragarlo todo, sino para recuperar tiempo interno antes de decidir qué hacer con la información. Un paso decisivo es clasificar la crítica. Algunas son útiles, señalan fallas reales, aunque estén mal comunicadas. Otras son ruido, provienen de resentimiento, proyección o desconocimiento. Cuando la persona depende de aprobación, todas parecen igualmente peligrosas. Cuando empieza a liberarse, aprende a diferenciarlas. Las críticas útiles exigen acción, no emoción. Ajuste, corrección, aprendizaje. No exigen humillación ni autopunición. Exigen claridad. Las críticas que son solo ruido, en cambio, exigen descarte. No confrontación dramática, no defensa extensa. Simplemente descarte. Cada minuto gastado reaccionando al ruido refuerza la dependencia. Otro punto importante es que la crítica suele revelar más sobre el entorno que sobre el individuo. Los grupos que usan la reprobación para controlar el comportamiento
tienden a criticar selectivamente aquello que amenaza su previsibilidad. Cuando alguien deja de performar, la crítica aparece como herramienta para reconducirlo al patrón. Si la persona reacciona intentando agradar nuevamente, el mecanismo se refuerza. Si reacciona endureciéndose por orgullo, el conflicto escala. La alternativa más estable es la neutralidad funcional. Escuchar, filtrar, ajustar lo que tenga sentido y seguir sin necesidad de convencer. Esta postura le quita poder a la crítica sin ignorarla. Es común, en esta etapa, sentir un vacío después de la crítica, un espacio donde antes había reacción intensa. Ese vacío puede ser incómodo al principio. Parece indiferencia, pero no lo es. Es espacio de elección. La persona ya no está siendo empujada automáticamente ni a la defensa ni a la sumisión. Puede decidir. Lidiar con la crítica sin quebrarse no significa volverse insensible. Significa no permitir que la reprobación externa determine el valor de la acción ni el valor personal. La crítica deja de ser un veredicto y pasa a ser un estímulo entre muchos. Cuando esto ocurre, la persona recupera algo esencial: la capacidad de corregir sin humillarse y de disentir sin cerrarse. Esta habilidad es el contrapunto directo de la dependencia del aplauso. Quien no necesita ser celebrado, tampoco necesita ser protegido de la crítica. La estabilidad no proviene del silencio ajeno, sino de la capacidad de sostener el propio juicio, incluso cuando la reacción externa es negativa, confusa o injusta. La liberación de la dependencia del reconocimiento no se consolida por comprensión intelectual ni por decisiones aisladas. Se establece por repetición. Lo que sostiene la autonomía interna no es un momento de claridad, sino una rutina discreta que reorganiza el día en torno a criterios propios, no a reacciones externas. Esta rutina comienza antes de la primera interacción social. Aún al inicio del día, la mente necesita ser orientada hacia adentro. No con frases motivacionales ni promesas grandiosas, sino con una intención concreta y limitada. Una decisión simple sobre cómo actuar frente a situaciones previsibles. No se trata de planificar todo, sino de preparar el eje. A lo largo del día, surgen innumerables momentos en los que el reconocimiento podría entrar como factor decisivo. Pequeñas elecciones. Un comentario que podría generar aprobación. Un silencio que evitaría desgaste. Una acción que nadie vería. La rutina de la rectitud se manifiesta justamente en estas intersecciones. No como rigidez, sino como coherencia. Un elemento central de esta rutina es la acción correcta sin firma. Al menos una vez al día, algo se hace sin posibilidad de retorno simbólico. No para cumplir una meta moral, sino para reforzar el circuito interno de autonomía. La repetición de este gesto le enseña al sistema emocional que la acción puede cerrarse sin eco. Otro punto esencial es la revisión interna. No una revisión acusatoria ni autocelebratoria, una revisión factual. ¿Qué se hizo? ¿Dónde hubo vacilación? ¿Dónde apareció la expectativa de reconocimiento? ¿Dónde hubo concesión innecesaria? ¿Dónde hubo firmeza silenciosa? Esta revisión no busca producir emoción, sino ajustar comportamiento. La ausencia de autoelogio es tan importante como la ausencia de autopunición. Cuando la persona se elogia internamente, activa el mismo circuito que busca elogio externo. Cuando se castiga, refuerza la dependencia de la reprobación. La revisión eficaz observa sin inflar ni aplastar. Con el tiempo, la rutina empieza a producir efectos medibles. Disminuye la urgencia de explicar. Se reduce la necesidad de convencer. El impulso de contar las buenas acciones pierde fuerza. Estas señales no surgen porque la persona se haya vuelto indiferente, sino porque la acción empezó a sostenerse por sí sola. También hay pequeñas victorias silenciosas. Momentos en que la persona siente el impulso de buscar validación y elige no hacerlo. Momentos en que el silencio externo no genera reacción interna. Momentos en que la crítica no provoca defensa inmediata. Estas victorias no se celebran, se registran y se incorporan. La rutina de la rectitud también exige aceptar fallas. En algunos días, la dependencia regresa. La persona reacciona, se explica de más, busca aprobación. El error
no invalida el proceso, proporciona datos. La rigidez aquí sería otro tipo de dependencia, solo invertida. Un aspecto frecuentemente descuidado es el cuidado del propio límite. La autonomía no se fortalece por el agotamiento. La persona necesita aprender a reducir exposición innecesaria, a elegir batallas, a preservar energía. Hacer lo correcto no exige estar disponible para todo. Exige discernimiento sobre dónde actuar. Con el paso del tiempo, la rutina deja de ser esfuerzo consciente y pasa a ser patrón. La mente ya no necesita ser recordada todo el tiempo. El eje interno se vuelve más estable. La persona actúa con menos cálculo simbólico y más precisión funcional. Esta rutina no hace la vida más fácil en el sentido social, la hace más clara. Las relaciones se reorganizan, algunas se profundizan, otras se debilitan. El ruido disminuye, el silencio deja de ser amenaza y pasa a ser solo ausencia de estímulo. La rectitud diaria no es heroica ni visible, no produce narrativa, produce consistencia. Y esa consistencia, sostenida día tras día, sin platea, sin contrato emocional con el mundo, es lo que transforma la libertad de concepto en condición vivida, incluso cuando el entorno no ofrece ninguna señal de confirmación. Cuando la dependencia del reconocimiento empieza a deshacerse de forma consistente, los cambios más importantes no aparecen como grandes giros emocionales. Surgen como señales discretas, casi banales, perceptibles solo para quien vive el proceso por dentro. No hay euforia, hay alivio, no hay triunfo, hay estabilidad. Una de las primeras señales es la disminución de la necesidad de explicar. La persona deja de sentir urgencia por justificar decisiones, intenciones o elecciones. El impulso de aclarar todo, de anticipar malentendidos, de proteger la imagen, pierde fuerza. No porque el riesgo haya desaparecido, sino porque la reacción ajena dejó de ser el criterio central. Otra señal clara es la reducción del esfuerzo por convencer. La persona percibe que ya no necesita ganar adhesión para sentirse correcta. Puede disentir sin tensión excesiva. Puede ser minoría sin sentirse amenazada. Puede sostener una posición sin convertir cada conversación en defensa de la propia identidad. La relación con el silencio también se altera profundamente. Antes, el silencio estaba cargado de significado negativo. Ahora pasa a ser solo ausencia de respuesta. No exige interpretación inmediata. No dispara narrativas automáticas. La mente aprende a no llenar el vacío con suposiciones hostiles. También hay un cambio perceptible en la forma en que se vive el tiempo después de una acción correcta. Antes, el momento posterior estaba ocupado por espera. Espera de reacción, de comentario, de retorno. Ahora, la acción se cierra en el momento en que se realiza. El tiempo siguiente queda libre. La mente sigue hacia otra cosa. El cuerpo responde a este cambio. La tensión basal disminuye. La vigilancia constante se suaviza. La persona percibe que ya no está en estado permanente de alerta social. El sistema nervioso deja de oscilar tanto en función de estímulos externos imprevisibles. Otra señal importante es la tolerancia al malestar social. Situaciones que antes se evitaban por miedo a la desaprobación empiezan a afrontarse con más serenidad. No hay placer en desagradar, pero hay aceptación del costo cuando es necesario. La pérdida de aprobación deja de vivirse como pérdida de valor personal. La comparación también pierde intensidad. La persona observa el reconocimiento ajeno sin sentir amenaza inmediata. El éxito o la visibilidad de los otros no activan automáticamente la sensación de insuficiencia. Esto no elimina la envidia o el malestar en todos los casos, pero reduce su poder de mando. También hay un cambio en la memoria emocional. El pasado deja de revisitarse constantemente en busca de fallas de imagen. La mente gasta menos energía recreando situaciones, revisando palabras, imaginando juicios. El espacio mental liberado es significativo. Estas señales no aparecen todas de una vez, se acumulan. Cada pequeño cambio refuerza el siguiente. La persona empieza a percibir que actuar sin depender del aplauso no la aisló emocionalmente. Al contrario, se siente menos fragmentada, menos reactiva, más entera. Es común, en esta etapa,
notar que muchas relaciones se vuelven más simples. Algunas se profundizan porque dejan de estar mediadas por intercambio simbólico. Otras se alejan porque estaban sostenidas por performance. Este ajuste no es dramático, ocurre como reorganización natural. Lo más importante es que la acción correcta deja de ser pesada. Ya no carga expectativa adicional, no exige retorno para ser soportable. Esto no vuelve a la persona insensible, la vuelve menos dependiente. La libertad emocional no se manifiesta como ausencia total de malestar. Se manifiesta como capacidad de sostener el malestar sin desorganizarse. El mundo sigue reaccionando de forma imprevisible. El silencio sigue existiendo. La crítica sigue apareciendo. La diferencia es que nada de eso define ya el eje interno. Estas señales indican que la rectitud volvió a ocupar su lugar original, no como moneda de cambio, no como prueba de valor, sino como forma de actuar coherente con criterios propios. La vida moral deja de ser espectáculo y pasa a ser práctica silenciosa, sostenida incluso cuando nadie parece estar mirando. Vuelve a la escena inicial. La acción correcta fue realizada, el gesto existió, el efecto práctico ocurrió, y esta vez no hay un movimiento posterior de espera, no hay mirada hacia afuera, no hay cálculo silencioso sobre la reacción. La acción se cierra en sí misma, el circuito se completa por dentro. Actuar sin platea no significa actuar en el vacío, significa actuar sin convertir al mundo en un espejo emocional. La persona sigue inserta en relaciones, sigue expuesta a opiniones, sigue viviendo entre otros. Lo que cambia es el lugar que esas reacciones ocupan. Dejan de ser fundamento y pasan a ser ruido variable. Este desplazamiento produce un cambio profundo en la forma en que se vive la vida. Las decisiones dejan de cargar un peso simbólico excesivo. La acción correcta ya no necesita justificar la identidad de quien la ejecuta. No necesita probar nada. Existe porque corresponde a un criterio asumido. Hay una serenidad específica en este modo de actuar. No es entusiasmo, no es orgullo, es ausencia de tensión innecesaria. La persona ya no siente que necesita convencer al mundo de que es íntegra. Sabe lo que está haciendo y acepta el costo que eso implica, incluido el costo del silencio. El mundo, naturalmente, no cambia su comportamiento. Sigue siendo selectivo, distraído, injusto en muchos momentos. Sigue elogiando lo que es visible, ignorando lo que es silencioso, criticando lo que se sale del patrón. La diferencia es que esas reacciones dejan de gobernar el eje interno. Actuar sin platea devuelve tiempo mental. La energía antes gastada en anticipar juicios, revisar palabras, monitorear reacciones, pasa a utilizarse para observar la realidad con mayor claridad. La persona percibe mejor cuándo debe actuar y cuándo debe retirarse, cuándo debe hablar y cuándo el silencio es suficiente. No por miedo, sino por precisión. También hay un cambio ético importante. La acción correcta deja de ser negociable, no porque la persona se vuelva rígida, sino porque ya no necesita ajustar principios para mantener comodidad emocional. El malestar se acepta como parte del costo de actuar conforme a criterios propios. Este modo de vivir no produce aplauso constante. Muchas veces produce extrañeza. A veces produce distanciamiento. En algunos casos produce respeto silencioso. En otros produce indiferencia. Ninguno de estos resultados define la acción. Simplemente ocurren. La verdadera libertad aquí no está en ser ignorado ni en ser admirado. Está en no necesitar que ninguna de esas cosas ocurra para seguir actuando correctamente. La persona deja de vivir en reacción, empieza a vivir en decisión. Cuando el reconocimiento aparece, se recibe sin dependencia. Cuando no aparece, no hay pérdida. Cuando surge la crítica, se evalúa sin colapso. Cuando se instala el silencio, no exige interpretación inmediata. La acción no queda suspendida esperando confirmación. Actuar sin platea no vuelve la vida moral más fácil en el sentido emocional inmediato. La vuelve más estable a lo largo del tiempo. Menos oscilación, menos desgaste, menos resentimiento acumulado. La integridad deja de ser un esfuerzo dramático y pasa a ser un patrón funcional. Al final, lo que se gana no es admiración,
es autonomía. La capacidad de hacer lo que necesita hacerse sin convertir cada gesto en un pedido silencioso de validación. La tranquilidad de saber que, incluso cuando nadie ve, incluso cuando nadie comenta, incluso cuando nadie aplaude, la acción sigue siendo correcta. Y eso por sí solo basta. Si este contenido tuvo sentido para ti, dale like al video, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad o estado estás viendo este documental. Eso ayuda mucho al canal a seguir trayendo reflexiones profundas sobre estoicismo, disciplina emocional y libertad interior, siempre sin espectáculo y sin platea. Si llegaste hasta aquí, por favor, deja el like, suscríbete al canal y comenta algún tema que te gustaría ver aquí. Tu idea puede convertirse en un video. Buen descanso y hasta el próximo video.